A lo largo de mi vida he aprendido muchas cosas sobre el éxito, pero si tuviera que quedarme con una sola herramienta, con una sola ley que haya transformado por completo mis resultados, sería la ley 20-80. No es solo una teoría ni una idea interesante, es una realidad que opera todos los días en tu vida, aunque quizás no lo hayas notado. Esta ley dice que una pequeña parte de lo que haces genera la gran mayoría de lo que obtienes. Que un grupo reducido de tus acciones produce la mayor parte de tus resultados. Y cuando entendí esto, no solo mejoraron mis ingresos, sino mi tiempo, mi energía, mis relaciones y mi paz mental. Al principio no lo creía del todo, porque como muchos pensaba que mientras más hiciera, más lograría, hasta que empecé a observar con detalle, a medir, a analizar y descubrí que estaba equivocado. Te voy a contar cómo lo descubrí. En mis primeros años, trabajaba sin parar. Me levantaba temprano, me acostaba tarde y trataba de aprovechar cada minuto. Pero revisando mis registros un día, vi algo que me hizo detenerme. Casi todos mis ingresos provenían de un pequeño grupo de clientes. Un grupo que representaba menos del 20% del total. Y entonces me hice la pregunta, si ese pequeño porcentaje genera la mayoría de mis resultados, ¿por qué no dedicarles más tiempo, más atención y más recursos? Desde ese momento todo cambió. Dejé de repartir mi energía de forma pareja porque entendí que no todas las acciones valen lo mismo, que algunas tienen un valor inmenso y otras apenas mueven la aguja. Esto es lo que quiero que empieces a ver desde ahora. No todas las horas de tu día tienen el mismo impacto. No todas las tareas que haces producen el mismo resultado. Y no todas las personas con las que tratas aportan el mismo valor a tu vida. Cuando entiendes la ley 20-80 y la aplicas, empiezas a concentrarte en ese pequeño conjunto de acciones, relaciones y decisiones que realmente importan. Y lo curioso es que al enfocarte en menos cosas logras mucho más. Quizás pienses que suena demasiado simple para ser tan poderoso, pero déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que trabajas todo el día y aún así, al final no logras lo que querías? Eso ocurre porque probablemente dedicas demasiado tiempo al 80% que solo produce un 20% de tus resultados y muy poco tiempo al 20% que produce el 80%. La mayoría de las personas no es consciente de esto y por eso viven ocupadas pero no productivas. Yo lo aprendí a la fuerza, después de años de esfuerzo que no siempre se traducían en progreso real. La primera vez que apliqué la ley 20-80 de forma consciente fue como si hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Empecé a ver dónde realmente estaba el oro, qué tareas eran las que movían mi negocio, qué hábitos eran los que mejoraban mi salud, qué relaciones eran las que me daban verdadera satisfacción. Y al mismo tiempo, empecé a ver qué cosas me robaban tiempo, me drenaban energía y no aportaban prácticamente nada. Esa claridad me permitió tomar decisiones que antes me parecían imposibles, decir no a proyectos que no sumaban, dejar ir clientes que no eran rentables, reorganizar mi agenda para darle prioridad a lo que realmente importaba. Y quiero que entiendas algo importante, aplicar la ley 20-80 no significa que dejes de hacer todo lo demás, significa que organizas tu vida para que el núcleo de tu tiempo, tu atención y tu energía esté enfocado en ese pequeño porcentaje de actividades de alto impacto, porque son esas actividades las que van a determinar en gran parte tu éxito financiero, tu bienestar personal y tu calidad de vida. No es magia, es estrategia. Es tomar lo que la realidad ya te muestra y usarlo a tu favor. Ahora, detengámonos un momento y pensemos, si la ley 20-80 es real, si de verdad el 20% de nuestras acciones produce el 80% de nuestros resultados, ¿por qué seguimos gastando tanto tiempo en lo que no importa? ¿Te has dado cuenta de que en tu vida hay tareas que haces por inercia, por costumbre, pero que no mueven la aguja en lo más mínimo? Y no me refiero solo al trabajo, me refiero a tu salud, a tus relaciones, a tu crecimiento personal. Ese 80% de ruido, de distracciones, de ocupaciones que nos hacen sentir activos pero no productivos, ese es el enemigo silencioso que roba tu energía, tu enfoque y, en última instancia, tus sueños. Piénsalo. Tal vez el 20% de las personas en tu vida te da el 80% de la alegría, el apoyo y la motivación. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo dedicas a los que te desgastan, te critican o te frenan? Tal vez el 20% de tus hábitos diarios es lo que está determinando la calidad del 80% de tus días. Y si eso es así, entonces cada acción que repites es como plantar una semilla. Pero aquí está el punto. Algunas semillas crecen en árboles fuertes, otras en espinas. La pregunta es, ¿qué semillas estás plantando sin darte cuenta?
Mira, en el mundo del emprendimiento, de la venta, del liderazgo, siempre se habla de priorizar. Pero priorizar no es hacer más, es hacer mejor. La ley 2080 no te dice que trabajes más horas, te dice que descubras cuáles son las horas más valiosas. Si tú pasas 1 hora al día haciendo algo que realmente construye tu futuro, esa hora vale más que 5 horas de actividades dispersas. Y aquí es donde entra la mentalidad de abundancia. Porque, atención, no se trata solo de productividad, se trata de creencia. Si crees que hay oportunidades ilimitadas, buscarás ese 20% con hambre, con fe, con determinación. Pero si piensas en escasez, te quedarás aferrado a tareas inútiles, solo porque te dan una falsa sensación de control. Te pongo un ejemplo. Imagina a 2 personas que deciden aprender un idioma. Una pasa 2 horas diarias memorizando listas interminables de palabras sin contexto. La otra dedica 30 minutos a tener conversaciones reales, leer textos interesantes y escuchar material auténtico. ¿Quién crees que aprenderá más rápido? Exacto, la segunda persona. Porque su enfoque está en ese 20% de práctica que da el 80% de resultados. Esto no es magia, es estrategia. Y es la misma lógica que puedes aplicar a cualquier meta que tengas. Pon tu energía donde el impacto es mayor. Ahora, quiero que te detengas y pienses, ¿qué sería para ti ese 20% hoy mismo? ¿Cuál es esa acción que, si la hicieras todos los días, transformaría tu vida en 6 meses, en 1 año, en 5 años? Tal vez es hacer ejercicio, tal vez es leer 20 minutos diarios, tal vez es hablar con una persona que te inspire. Y aquí viene lo más interesante. Cuando descubres ese 20% te das cuenta de que no necesitas más tiempo, necesitas más enfoque. La mayoría de la gente dice que no tiene tiempo, pero curiosamente siempre tiene tiempo para el 80% que no importa. Por eso, aplicar esta ley no es cómodo. Es incómodo. Te obliga a decir no más veces, a dejar de complacer a todos, a salirte de la multitud que está ocupada, pero estancada. Y eso incomoda a los demás también, porque cuando tú empiezas a vivir enfocado, le recuerdas al resto que ellos siguen atrapados en la rutina. Pero ahí está tu oportunidad. Si soportas la incomodidad inicial, entrarás a un nivel de claridad donde todo parece más simple, más limpio, más posible. Y entonces, ese 20% se convierte en tu estilo de vida. Ahora no olvidemos algo, la ley 2080 no es estática. Lo que hoy es tu 20% puede cambiar mañana, por eso debes revisarla constantemente. Tal vez hoy tu prioridad es aprender una habilidad, pero en 6 meses será fortalecer tu red de contactos. Tal vez hoy es generar ingresos, y mañana es cuidar tu salud para sostener esos ingresos. Esto significa que tu éxito no es un evento, es un ajuste constante. Es como navegar un barco. No basta con poner el timón una vez, hay que corregir el rumbo todo el tiempo. Así que aquí te dejo un reto. Durante los próximos 7 días quiero que lleves un registro honesto de cómo usas tu tiempo. Anota todo, incluso las cosas pequeñas. Luego, subraya cuáles de esas actividades realmente te acercaron a tus metas. Te prometo que descubrirás 2 cosas. Primero, que tu 20% es más pequeño de lo que crees. Segundo, que ese pequeño porcentaje tiene un poder enorme si lo usas con intención. Y cuando empieces a vivir así, notarás algo curioso. Parecerá que tienes más tiempo, más energía, más oportunidades. Pero en realidad, lo que tendrás será más claridad. Y aquí es donde todo se conecta. Mira, durante todo este tiempo hemos hablado de enfoques, de cambios de mentalidad, de cómo la ley 2080 no es solo un concepto que uno lee y olvida, sino una llave que abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Pero ahora quiero que te detengas un segundo y pienses, ¿qué harías si supieras que el 80% de tus resultados dependen realmente del 20% de lo que haces? No como una frase bonita, sino como una verdad incómoda que te obliga a mirar de frente tu vida y tus prioridades. Porque aquí está el punto. La mayoría de las personas vive dispersa, corriendo detrás de todo al mismo tiempo, creyendo que el éxito es cuestión de hacer más, más, más. Y ahí es donde nos perdemos. La ley no dice que trabajes menos. Dice que trabajes mejor. Que identifiques ese 20% que realmente mueve la aguja en tu vida y que lo potencies como si tu futuro dependiera de ello. Porque, ¿adivina qué? Tu futuro sí depende de eso. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Has pensado cuántas oportunidades has dejado ir porque estabas ocupado con cosas que no importaban? ¿Cuántas veces dijiste sí a lo que no te acercaba a tu meta? Y no
a lo que de verdad podía cambiar tu historia. Esto no es para que te sientas mal, es para que despiertes. Porque mientras tú y yo hablamos ahora mismo, el tiempo sigue corriendo y el tiempo, mi amigo, es el recurso más democrático, pero también el más implacable. A todos nos da 24 horas, pero no a todos nos da los mismos resultados. Eso lo decides tú. Imagina, solo imagina, que hoy, en este instante, decides hacer un inventario de tu vida. Tomas cada acción, cada hábito, cada compromiso, y te preguntas, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Y lo haces sin mentirte, sin excusas, sin culpar a nadie. Esa honestidad brutal es el primer paso para que la ley 2080 deje de ser teoría y se convierta en tu aliada. Porque cuando aplicas esto con disciplina, cuando priorizas con inteligencia, lo que antes parecía imposible empieza a suceder, y no es magia, es enfoque. Y te voy a decir algo más. El 2080 no se limita al trabajo o a los negocios. Está en tus relaciones, en tu salud, en tu desarrollo personal. El 20% de las personas que te rodean te dan el 80% de tu alegría o de tu dolor. El 20% de tus hábitos te dan el 80% de tu energía o de tu cansancio. ¿Ves cómo todo está conectado? Cuando lo entiendes no puedes volver atrás, porque empiezas a ver el mundo de otra forma. Ahora, sé que algunos van a escuchar esto y pensarán, suena bien, pero mi vida es diferente, mis problemas son más grandes, mis circunstancias no me dejan. Y a ellos les digo, todas las historias de éxito empezaron en medio de limitaciones. Nadie comenzó en el escenario final. Todos, en algún punto, tuvieron que tomar decisiones incómodas, cortar con lo que no les servía, apostar por lo que sí y sí, arriesgarse. La pregunta es, ¿tú lo vas a hacer? Aquí es donde quiero dejarte una imagen en tu mente. Imagina que tu vida es un gran lienzo. Cada día pintas un trazo. Algunos días el trazo es pequeño, casi invisible. Otros días es grande, vibrante, lleno de color. Pero si en ese lienzo el 80% de los trazos son solo relleno, ruido, distracción, el cuadro final será mediocre. En cambio, si el 20% de tus trazos son los correctos, los que realmente definen la obra, entonces cuando el lienzo esté completo, será una obra maestra. Y esa obra maestra es tu legado. Quiero que lo recuerdes así. El mundo no va a detenerse para que tú organices tus prioridades. El tiempo no va a ir más despacio porque tú aún no estás listo. La vida sigue y lo único que puedes hacer es decidir hoy qué vas a poner en ese 20% que define tu historia. Y aquí cierro, pero no cierro hablando de mí, cierro hablando de ti. Si este mensaje te removió, si algo dentro de ti ahora mismo dice sí, tengo que cambiar, entonces no lo dejes para después. No esperes el lunes, el año nuevo, la ocasión perfecta. Empieza hoy con lo que tienes, donde estás, con lo que puedes hacer. Porque si esperas el momento perfecto, te vas a quedar esperando toda la vida. Así que sal ahí afuera y empieza a construir ese 20% que te dará el 80% de lo que siempre soñaste. Hazlo por ti, por tu futuro, por la gente que amas. Y cuando llegues allí, cuando mires atrás y veas todo lo que lograste, vas a entender que no fue suerte, no fue coincidencia, fue decisión. Y esa es la verdadera ley que rige el éxito.